Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Café y Oración, Brian Coffee. Estamos en el programa Dedito, Devocional Diario para Todos. En el Devocional Diario para Todos estamos leyendo las escrituras diariamente en un plan de lectura de la Biblia en un año. Para hoy, 23 de diciembre, nos corresponde la lectura de 3 capítulos en el Antiguo Testamento, capítulos 1, 2 y 3 del libro profético de Nahum. Y ya estamos en la recta final, en esta última semana del Apocalipsis de este año. Nos corresponde el día de hoy, viernes 23 de diciembre, el capítulo 14 del Apocalipsis. Bueno, el día de hoy contamos nuevamente con el privilegio de contar con nosotros aquí en este conversatorio de Edito, Mirta Cordero desde Córdoba, Argentina. Bienvenida, Mirta, nuevamente a Dedito, Devocional Diario para Todos. Muchísimas gracias, pastor. Feliz día, feliz de compartir con usted y con toda nuestra audiencia una porción más de la palabra. Espero que hoy tengamos banquete y que el Espíritu Santo nos hable a todos y nos ayude. Así es, estaba viendo que este primer capítulo de Nahum es como un salmo, ¿no? Sí, Es un salmo muy bonito que habla mucho sobre Dios, sobre Jehová, Yahweh. Es un salmo bien bonito, el capítulo 1. Nahum, por lo que pude investigar, significa lleno de consolación. sí, Supongo algo así como lleno del Espíritu Santo, que es el consolador. sí. Pues si él es el consolador y se habla de la consolación, pues, y hablando de consolación, estoy viendo aquí en el fondo, en un árbol grande, que está aquí en esta ventana que da contra unos árboles gigantes. Estoy viendo unos pájaros amarillos, los más de bonitos. Bueno, amarillo con negro, parecen como el color de las maquinaria pesada, amarillo y negro. Bueno, Mm, me estaban llamando la atención. Bueno, concentrándonos aquí en Nahum significa lleno de consolación. Nació en un sí. poblado que se llama el Yos, no tiene mayor trascendencia. Nahum profetizó por el año, entre los años 663, 612 antes de Cristo. Eso fue 150 años después de Jonás. Ujú, Recordemos, sí. hace días estuve compartiendo en dedito el libro de Jonás con Sonia Lili Andrade. Casi que no lo leemos, sino que lo comentamos, porque pues ya le hemos dado muchas vueltas al libro de Jonás, y el que no lo haya visto, pues lo puede ver. En capítulos anteriores está Jonás, lo estuvimos conversando, dialogando con Sonia Andrade, lo que sucedió allí, la salvación el avivamiento que hubo en la capital de Asiria, Ujú, en Nínive. Y gracias a ese arrepentimiento masivo que hubo de toda la población, del ayuno masivo y de los años que pasó en el ministerio Jonás allí en Asiria, Asiria cambió. Y Asiria no se escapó del juicio de Dios, pero sí ujú, demoró 140, 150 años su caída. Caería pues con los caldeos, que finalmente eran el reino más preponderante dentro de lo que se configuró como Babilonia, ¿no? Como ujú. ese imperio babilónico. Pero aquí este profeta pues ya está profetizando la desaparición o la destrucción de Nínive y la desaparición del imperio asirio. Eh, Fíjese que me ponía yo a pensar, Mirta, y todos los amigos que nos escuchan, que hay cosas que ya no pueden cambiar de la escritura, que están en el Apocalipsis, cosas que no pueden cambiar. Ujú, Pero lo que he conversado con algunos en estos capítulos de Apocalipsis, que llevamos 14 capítulos, estoy sacando como una conclusión, y es que hay procesos que sí los podemos acortar o demorar o amortiguar, ujú, o, o sea, tratar de mitigar los efectos, pero la palabra de Dios se va a cumplir, sino que Dios por su misericordia puede de alguna manera permitirnos a nosotros como intercesores no cambiar la historia ni las palabras proféticas que están, la historia futura,
Ujú. sino amortiguar, mitigar. Y yo creo que eso fue lo que hizo Jonás. Mitigó por dos, tres generaciones, mitigó la caída de Asiria. Y Asiria se arrepintió. Entonces, vea qué interesante esto. Pero luego llegaron otras personas que no conocían de Dios, Ujú. volvieron a hacer lo malo, volvieron a reincidir y se cumplió. Y entonces Dios refuerza este mensaje con el profeta Nahum. Y como les decía al principio, este primer capítulo es hermoso, es un salmo que está ahí como medio perdido, un salmo de Nahum, ahí capítulo 1, muy bonito. Ujú. Eso es lo que pude investigar así superficialmente, mi estimada Mirta Cordero. Sí, bueno, yo también estuve viendo un poco el significado del nombre Nahum, me llamó muchísimo la atención, donde yo lo investigué, decía que es el consuelo de Dios. Así, Mm, así lo traducen, el consuelo de consuelo, Dios. qué bonito. Y, y me llamó la atención justamente porque pues a nosotros Dios nos pone un nombre de acuerdo al propósito para el cual nosotros nacimos aquí en la tierra. Y el propósito se cumple. Y en estos 3 capítulos, en este libro que él escribió, veo que Dios consuela al pueblo de Israel, ¿verdad? Le da una palabra de consuelo muy linda, sobre todo en el primer capítulo. Y pues uno ve la fortaleza y el gran poder de Dios a través de la vida de este profeta. Em, voy a leerlo en la versión Biblia Textual 4. Ujú, Si quiere empezamos, ¿verdad? claro. Dice, el versículo 1 dice, carga de Nínive, rollo de la visión de Nahum, el Cosita. Estuve averiguando, bueno, que nació en el Cos, que es una región de Galilea. El Cosita, el Cosita. Bueno, habla de la santidad. En el versículo 2 dice, Yojebatjet o Jehová es Dios celoso y justiciero. Jehová se indigna y toma venganza. Jehová toma venganza de sus enemigos, la reserva para sus adversarios. Una de las cosas que yo veo aquí de lo importante que es leer la palabra, ¿verdad? Nosotros podamos conocer la personalidad de Dios, de Jehová, porque siempre escuchamos en las prédicas a las que uno pues normalmente va los domingos y te dice que Dios es amor, Dios es el Dios de la prosperidad, Dios es el Dios de la bendición, pero a casi nadie le parece popular decir que Dios es celoso y justiciero, que se indigna y toma venganza de sus enemigos y la reserva para sus adversarios. Esa parte me llamó muchísimo la atención. Aquí, por supuesto, está hablando de Asiria y de Nínive y de las personas que se comportan en contra a lo que Dios quiere a los mandamientos de Dios. El versículo 3 dice, Jehová es lento para la ira, grande en paciencia, pero no tendrá por inocente al culpable. Eh, sí se airea, sí se llena de ira, ¿verdad? Cuando ya le colmamos la paciencia, pero tiene paciencia, es grande en paciencia y no tendrá por inocente al culpable. Así que nosotros podemos tener paz de saber que Dios sí mira las actitudes tanto de nosotros como de nuestros adversarios. Simplemente que Él como que retarda el juicio hacia las personas que no hacen lo que Él establece o los mandamientos de Dios, pero tarde o temprano llega el merecido para el culpable. En el versículo, más adelante continúa, Jehová camina en el torbellino y en la tormenta, y las nubes son el polvo de sus pasos. O sea, me gusta mucho cómo describe, o sea, nunca se me había ocurrido mirar una nube y pensar, bueno, es el polvo de Dios. O sea, cuando nosotros caminamos, levantamos polvo, y cuando Dios camina en el cielo, dice aquí Nahum, que cuando Dios camina en el cielo, las nubes son
el polvo, o sea, se levanta el polvo de sus pasos. En el versículo 4 dice, reprende al mar y lo hace secar, evapora todos sus ríos. Volvemos aquí a ver que hay fenómenos climáticos, ambientales en la naturaleza, donde vemos que los ríos se secan y que hay un mar que en África, que de verdad en este momento no recuerdo el nombre, que se recogió, creo que es el Mar Muerto, sí, me parece que es el Mar Muerto, que se estaba como secando. Y uno dice que bueno, que es el cambio climático, que es porque el ozono, que porque no sé qué más cosas. Y aquí la palabra es muy clara cuando dice que él reprende al mar y lo hace secar. Evapora todos los ríos. Él es quien lo hace. El Bazán y el Carmelo aridecen. La flor del Líbano se marchita. Todo lo que él creó pues tiene un tiempo de duración y él es el que hace que estas cosas pasen. Ante él tiemblan las montañas. Los collados se derriten. Esto me habla acerca de los volcanes. Él es el que hace que los volcanes exploten, que tiemblen las montañas, que los collados se derritan, que ante su presencia se hace poner en pie la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. Ante su presencia, todos nos ponemos en pie. Delante de su indignación, ¿quién podrá estar de pie? El versículo 6, delante de su indignación, ¿quién podrá estar de pie? ¿Quién podrá resistir el ardor de su ira? Nadie puede resistir el ardor de la ira de Jehová. Viendo todas los prodigios y grandes cosas que viene describiendo Nahum en este capítulo 1, nadie puede resistirse al ardor de su ira. Más adelante el 6 dice, su enojo se vierte como el fuego. Ante él se desmenuzan las peñas. Todo se viene abajo. Si ya le hartamos la paciencia a Dios, ya, o sea, ya no hay más que hacer. Sin embargo, el 7 dice, Jehová es bueno, es fortaleza en día de aflicción, y él conoce a los que confían en él. Este versículo para mí es el más lindo de todo el capítulo, porque yo confío en Dios y esto me da la seguridad y la certeza que yo sé que me conoce, ¿verdad? Pero que me lo diga ya es otro nivel. Me parece demasiado lindo porque dice, y conoce a los que confían en él. Si usted quiere que Dios lo conozca, hermano, tiene que confiar en él. Es uno de los requisitos. No sé si quiere agregar algo hasta aquí. Voy en el 8. Pues estoy de acuerdo contigo en el 7, aquí lo tengo subrayado. Ajá, yo también lo subrayé. Lo tengo subrayado el 7. Dios es bueno, Jehová es Sí, bueno, es fortaleza en día de aflicción y sí, conoce a los que confiamos, a los que confían en Él, ¿no? Entonces ahí sí, pues me involucro. Y en el día de aflicción también está el, sí, también lo que se llama el día de la tentación. Fíjese que sí, estaba leyendo en un libro del Apocalipsis de la profeta Ana Méndez, estaba leyendo que en una visión que Dios le mostró allá en la isla de Patmos, le decía que había algo tan fuerte como el amor y como el temor, sí, que era la tentación. Y me puse a conversar con mi esposa de que, porque según la visión, todos tenemos un nivel de tentación que no pasaríamos, donde la sí. tentación se nos presentara. Entonces, Ujú, para que nadie se crea más santo que otros, es sí, decir, todos tenemos una tentación en la cual fallaríamos. sí, Entonces, si no se nos presenta ese día de tentación, es porque Dios no lo permite. Él no claro, permite que se nos presente el día de la tentación es para que justamente no caigamos. O sea, si no caemos, en parte es por la misericordia de Dios que no se nos sí, presenta ese día. Entonces, hablábamos de
de que eso también, de que el día de la tentación con T mayúscula, Sí, conversábamos sobre eso, ¿no? Que wow, que Dios nos defienda, eso es como cuando lo libra uno de la gran caída, ¿no? sí, De, del, imagínese uno con todos los títulos, con todas las coronas, con todos los mantos, y que para cada uno de nosotros en el planeta Tierra hay una tentación que no podemos resistir. Entonces, que es fortaleza en el día de la aflicción, en caso pues de que si las tinieblas nos pidan para zarandearnos o para cosas de ese tipo y que Dios lo permita, pues Él debe ser fortaleza para nosotros. Y bueno, eh, él conoce, Él conoce, ¿sí? A los que confiamos en Él. sí. Entonces me estaba acordando de eso porque justamente está en este libro que estoy leyendo aquí, el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, que lo estoy repasando nuevamente, estudiando eh, el libro del Apocalipsis. Entonces me llamó la atención eso y más adelante me llama la atención otro asunto, pero está en el versículo 11. Ujú. Aprovecho para citarlo y luego porque se habla de Belial. Belial es un personaje que que la Biblia textual 4 lo desveló, o sea, Lo le quitó desenmascara. todo, lo desenmascaró a Sí, este personaje Belial, que es muy común y muy conocido el Belial en los en los escritos hebreos y en los comentarios hebreos antiguos, es muy popular el tal Belial, pero no es, en ninguna versión en español se había desvelado ujú, como aquí en la Biblia, en la versión textual 4 y aquí en el Nahum 1:11 aparece el tema de Belial. Entonces, Belial es un personaje del nivel de Satanás. A ver, no sí. sabemos si es un título de Satanás o es un personaje casi a la misma talla de él. La verdad es que no lo sé, pero por ahí está la cosa. Belial. Esos dos puntos como Sí. que fue lo que más me llamó la atención en este capítulo, mi estimada A Mirta. a mí me llamó ese versículo la atención el 11 también, porque dice, de ti saldrá un consejero de Belial que maquina el mal contra Jehová. O sea, ¿a quién se le ocurre maquinar mal contra Dios? O sea, tiene que ser un hijo de Belial, porque una persona, digo yo, de su sano juicio con los ojos en la cara, ¿cómo va a maquinar mal contra Dios? O sea, tiene que ser una Un, espí- cosa, un nivel de maldad demasiado grande. un espíritu, voy a decirlo, un espíritu antipadre. Claro, No es un claro, espíritu anticristo ni anti-Espíritu Santo, sino, sino es un personaje que maquina maldad. Belial es un personaje antipadre, algo así. antipadre, claro, o Un sea, espíritu de altísimo nivel. sí, 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 o sea, un nivel de maldad, o sea, no sé, muy grande. Ajá, el 9 dice, ¿qué es lo que os imagináis de Jehová? Él arrasará y ciertamente no tomará venganza dos veces de su enemigo, aunque sean como espinos enmarañados, empapados en su embriaguez, serán consumidos como paja. Y aquí viene el 11 que acabamos de leer, de ti saldrá un consejero de Belial que maquina el mal contra Jehová. El 12, así dice Jehová, que impera sobre muchas aguas, de tal modo serán disipados que de ti no tendrá noticia nunca más. Esto me llama la atención porque dice, de ti no tendrá noticia nunca más. O sea, será borrado de la tierra, borrado, 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 porque no se volverá a tener noticias nunca más. Y el 13 dice, y ahora quebraré su yugo de sobre ti y cortaré tus ataduras. Pero acerca de ti mandará Jehová que no quede memoria de tu nombre. Destruiré los ídolos e imágenes fundidas y en el templo de tus dioses los haré tu sepulcro, pues son vanos. Aquí, y esto es lo que hemos venido hablando reiterativamente de los imperios que fueron y que ya no existe. Este imperio ya no lo vemos registrado por ningún lado. De ahí no quedó nada. No fue como Egipto, que ajá, que quedaron las ruinas. De aquí no quedó nada. Ujú, así El es. 15, sí, el 15 dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas noticias y anuncia la paz.
Celebra, oh Judá, tus solemnidades y restaura tus votos, porque no volverán a pasar sobre ti la destrucción, han sido exterminados por completo. Esto me parece más mesiánico, ¿ves? Porque dice aquí los montes de los pies del que trae las buenas noticias y anuncia la paz, lo que hizo Yeshua. Sí, sí, es un versículo mesiánico Ujú. y sí, tiene que ver con lo que va a suceder más adelante, ¿no? Sí, Lo que va a suceder más bueno, adelante. sí. Bueno, hasta ahí el 1, el 2 empieza diciendo en el versículo 1, uno sube soplando en tu faz, librando de tribulación, guarda el camino, ciñe tus lomos y sé valiente. Es importante, ¿verdad?, que para poder arrebatar el reino y ser obediente, uno tiene que ser valiente. Valiente para poder resistir en el día malo, ¿verdad? Ciñe tus lomos y sé valiente. El 2 dice, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob y la gloria de Israel, aunque devastadores hayan devastado y destruido los vástagos de su vida. Aunque no quede nada, bueno, él restaura. En el versículo 3 dice, el escudo de sus valientes está rojo. Me imagino rojo por el fragor de la batalla, o sea, el roce del hierro con el hierro se pone en rojo y también con la sangre de sus adversarios. Sus guerreros visten de púrpura, sus carros son fuego de acero. En el día de su formación se hacen temblar los cipreses. Jinetes vertiginosos y carros enloquecidos se lanzan por las calles y las plazas como antorchas encendidas, como relámpagos que zigzaguean. Se da aviso a sus valientes y ellos se apresuran en su marcha. Se apresuran en dirección al muro. Se asegura la barrera. El 6 dice, las esclusas de los ríos son abiertas y el palacio se derrumba. Empieza la destrucción. Está decretado. Será sacada y deportada. Sus criadas surean como las palomas y se golpean el pecho. El 8, Nínive es un estanque cuyas aguas se escapan. Gritan, deteneos, deteneos, pero nadie mira atrás. Yo me puedo imaginar la película en mi mente del desastre y la desolación de lo que vivió o sea, de lo que va a vivir, porque esto es una profecía, pero de lo que vivieron en ese momento. Saquead la plata y el oro, dice el 9. Hay riqueza sin fin, toda clase de objetos preciosos. Entendemos que por lo sanguinario que fue Nínive, esos serían botines de guerra que ellos tomaban de otras tierras a las cuales expropiaban. Claro, en la cultura siria era muy común que se le compartía a los soldados, lo que los soldados pudieran agarrar era para ellos, entonces les gustaba la guerra justamente por eso, porque lo que podían agarrar botín de los pueblos que atacaban, entonces, según la historia, había demasiada riqueza acumulada allí en Sí. Nínive y en Asiria, ¿no? Sí, eso explica aquí, Nahum, que era sin fin. Hay riqueza sin fin, dice el 9. Toda clase de objetos preciosos. El 10 dice, desolación, devastación y destrucción. Son tres cosas distintas. Desolación, devastación y destrucción. Son sinónimos también, pero tienen connotaciones diferentes. Dice, desfallece el corazón y se aflojan las rodillas. Los lomos se estremecen y todo el rostro palidece. Imagínense el nivel de terror para que se aflojen las rodillas, para que se desfallezca el corazón y el rostro se ponga pálido. Sí, se te va la sangre el nivel de susto es tan grande que se te va la sangre de las extremidades y se concentra como en los órganos vitales como para que no te mueras de un infarto. Eso es lo que pasa. ¿Dónde está el guardia del león y el cubil de los leoncillos? ¿Dónde se metían sin temer el león y la leona y los cachorros? O sea, porque ellos se sentían seguros, estaban en su lugar seguro. Era como un león
cuando come la presa, que quién se mete con un león cuando está con los hijos y la leona. O sea, el león hacía presas suficientes para sus cachorros y despedazaba para sus leonas. Su cueva se llenaba de víctimas, su guarida de rapiña. Es lo que veníamos hablando de todo lo que robaban y lo que saqueaban. El 13 dice, aquí yo estoy contra ti, oráculo de Jehová Sebaot, encenderé y reduciré a humo tus carros. A tus leoncillos los devorará la espada, cortaré el de la tierra tus presas, y jamás volverán a ser oídas tus obras. Tremendo, ¿no? Juicio No, o sea, sobre Asiria. Y este la juicio I, sí, ya era definitivo, la desaparición de Asiria, pues la destrucción de Nínive, pero la absorción de todo el imperio asirio por parte del imperio babilónico. El que estaba empujando era el reino de los caldeos, pero de todas maneras, Asiria quedó absorbido por Babilonia, llamémoslo así. sí, es correcto. Mira cómo la describe el versículo 1 del versículo de 3, el versículo 1 del capítulo 3. Ay de la ciudad sanguinaria y traidora, repleta de rapiñas, insaciable de despojos. Eso Tremendo, ¿no? expresa el porqué la ira y el nivel de destrucción que Dios hace contra este reino, contra esta ciudad. Sanguinaria, traidora, con rapiña, insaciable de despojos. O sea, no se saciaba. Sí. Ya se oye el chasquido de los látigos, el estrépito de ruedas impetuosas, del galope de caballos, del rebote de los carros y de la carga de la caballería. Eso es espeluznante. O sea, yo me lo imagino y debe ser espeluznante. Escuchar cuando ya viene el enemigo. El 3 dice, del resplandor de la espada y el relampagueo de la lanza, o sea, cuando brilla contra la luz, cuando hace el movimiento, infinidad de heridos, multitud de muertos, muchedumbre de víctimas en cuyos cadáveres se tropieza. Estaba leyendo esta es la versión textual 4, yo lo estaba leyendo también en la Biblia para todos. Decía que cuando la gente caminaba se tropezaba con los muertos. O sea, era tanta la multitud de los muertos que cuando iban la gente corriendo para huir se tropezaban con los cadáveres en medio de la huida. Claro. Y es, ujú. La gente se tropezaba con los muertos. Tremendo, ¿no? No, pero eso es un espanto, es un horror, eso es, no sé, una película horrible. Sí, miren lo que dice el 4 me impactó también. Por las muchas fornicaciones de la ramera, en la otra versión que yo estaba leyendo también decía, por las muchas fornicaciones de tu prostitución, decía, tan atractiva como experta en hechizos, que con sus fornicaciones esclaviza pueblos y con sus hechicerías a las parentelas de la tierra. Aquí vemos como que el meollo del asunto, ¿verdad? Del pecado de este reino y de Nínive, o sea, de Nínive y del reino. La prostitución y la hechicería y cómo hacía caer a través de las seducciones a otros pueblos, o sea, bajo el engaño, porque yo me imagino que primero los timaba y después los oprimía. Ese era el modo operandi que tenía este, este pueblo, tan Claro, atractiva como experta en hechizos. O sea, era malo con M mayúscula. claro. Eh, el 5 dice, M aquí contra ti, dice Jehová Sebaot, y te alzaré la falda por encima de tu rostro, y mostraré tu desnudez a las naciones, y a los reinos tu vergüenza. O sea, sigue en el mismo tenor del pecado que traía, se exhibió, fue
fue público, fue exhibido a la vergüenza de, de dice Asiria. el 6 de Asiria. Te arrojaré basura encima, te haré vil y te expondré a la vergüenza pública. Yo me imagino esta gente que vivía en este lugar, sus reyes, sus cortesanos y esa gente muy encumbrada, muy adornada con sus joyas preciosas, sus piedras, sus oros, muy altiva y muy orgullosa, y que les pase esto de que les echen, o sea, que toda esa gloria y esa pompa que tenían les sea quitada y que sean objeto de burla, de vergüenza, de vileza, y que encima les echan basura encima. Ese es el pago que le da Dios a sus enemigos. Ese es el pago que le da Dios a sus enemigos. El 7 Ahora, dice los... Ujú. ahora, ellos fueron una herramienta útil de Dios para juzgar a Israel, el reino del norte. Pero como siempre pasa cuando Dios utiliza a alguien para tratar a otro, se le va la mano. De alguna Sí, manera Dios estaba tratando a Siria por habérsele pasado la mano, por haber abusado en la manera en que hizo el trabajo sí, que Dios le ponía a hacer. Entonces, eso casi siempre pasa, ¿no? Cuando Dios juzga una cultura así, es porque han tenido una misión, pero se les ha ido la mano. Cuando digo se les ha ido la mano, entre comillas, es se han sobrepasado, han sido demasiado crueles. ¿Sí? sí, O sea, es que cuando uno estudia los métodos de tortura de Asiria, son incomparables en el mundo, no hay niveles tan sanguinarios. Ellos despellejaban literalmente a las personas, le quitaban la piel para que las personas pudieran durar 10 días, 20 días, 30 días, 40 días sufriendo con dolor, pero sin poder morir. Entonces eh, habían desarrollado los de la Inquisición de la Edad Media de la Iglesia Católica, se quedaron corticos al lado de lo que hacían los asirios. Eh, las torturas que le hacían con las uñas, con mm, cuerdas, con palos, con cosas bestiales que, o sea, lo interesante era sufra pero no muera. Es más o menos como sí, lo que hace hoy Farmaqueia. Consuma medicamentos pero no muera. O sea, el objetivo o sea, te lastimamos la salud, te lastimamos la economía, te lastimamos la fe en Dios, pero no te mueras, por favor, ahí te necesitamos esclavo. Entonces, tremendo, tremendo la manera en que los nazis de la Segunda Guerra Mundial se quedaron en pañales. Eh, imagínense. no hay tribus en América, en todo el continente americano, que hayan sido tan crueles como fueron los asirios. Y eso que aquí fueron crueles. Eso hay Sí, encontrado pirámides donde debajo de las pirámides han encontrado miles de cráneos, sí, pero los asesinaban. Pero es que hay como un morbo cuando, no solamente cuando en vida torturan hay como un crimen yo no sé el nombre técnico de ese crimen como un sadismo, como de lesa que humanidad. gozan, gozan con el dolor ajeno, o sea, no es matar al enemigo, sino es esto, torturarlo para gozar con eso. Entonces Como los sí, como un asirios, pues, sadismo. sí, un sadismo. Entonces, bueno, ahí Dios está juzgando y está juzgando a Siria, está juzgando a Siria de una manera Sí, a través de Babilonia, que luego pues va a juzgar a Babilonia también, ¿no? sí. Dice el 7, los que te vean huirán de ti diciendo, Nínive ha sido destruida, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde hallar quien la consuele? Preparadle una porción y entonad la cuerda. ¿Eres tú mejor que Tebas, asentada entre los ríos, rodeada de las muchas aguas, cuyo baluarte era el Nilo, cuyo muro se elevaba desde el río? Aquí está hablando de esta ciudad de Egipto, ¿verdad? Porque se sentía como mejor que esta ciudad. Y el 9 dice, su poderío ilimitado es a Etiopía y Egipto, Fut y Libia sus defensores. Pero también ella ha marchado en cautiverio y fue llevada al desierto. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas.
y sobre sus nobles echaron suertes, y sus poderosos fueron encadenados. O sea, aquí vemos la descripción de todo lo que pasó. O sea, cuando se echa suerte sobre los nobles, que yo infiero que se los llevaron, o sea, tú te quedas con este, tú con aquel, o me tocó este por sorteo y los toman de esclavos, o sea, de rehenes. Donde dice en el 10, y sobre sus nobles echaron suerte y sus poderosos fueron encadenados. Hay algo, Mirta, que habla de cuatro grandes reinos Sí, que eran sus ayudadores. sí, Es un tema que no ha sido muy, comillas, revelado en el mundo espiritual, pero cuando en el mundo espiritual se lucha contra alguien, hay que ver quiénes son sus ayudadores. Eso no es muy común en la gente de guerra espiritual, nivel básico. eh, por ejemplo, imagine que usted va por la calle y sale un perrito a ladrarle y usted le hace juego al perrito y usted se le devuelve el perrito y lo asusta. Y después uf, sale el papá o la mamá de un perro de 1,50 m sale. Entonces, cuando se está empezando guerra espiritual, la gente nunca casi estudia quiénes son los ayudadores que hay sí, detrás de esa entidad. Y aquí hay en el versículo 3:9, sí, hay cuatro grandes ayudadores. Está Etiopía, está Egipto, está Fut y está y Libia. Libia, Es decir, medio África. sí, Eran los ayudadores de Asiria. tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual de Asiria. O sea, el mundo conocido de la época, ¿sí? Los reinos de la época está como la asociación, vamos a ponerle un nombre, Asociación Mundial de Reinos Unidos, lo Como la apoyaban. OTAN, como la OTAN, algo Estamos, así. o sea, sí, entonces, o sea, no era un asunto menor, pero siempre hay que tener en cuenta el tema de los ayudadores. Ujú, Eso casi no se ve en los cursos básicos de intercesión ni de guerra, pero eso se aprende solo con la experiencia. Saber que detrás de una entidad, si sea pequeña, puede haber algo más grande, porque ellos están sí, sujetos a una estructura y a una organización. Entonces usted jala algo y no sabe qué hay detrás de, como jalando como hay un término que dice, es como jalándole el hilo a la cobija. Usted jala sí, el hilito y dice, ay, Pastor William, ¿será que puedo reprender esto? Y espérate, ¿qué es? Un hilito. Y jala el hilito y se le viene la cobija entera. Entonces, sí, el mundo espiritual tiene su complejidad, es lo que quiero decir. Y en este caso, Asiria tenía su complejidad. Medio África, Asociación de Reinos Unidos del Norte de África, estaban tanto económicamente, porque recordemos que es una coalición espiritual, o sea, religiosa, económica y de inmoralidad. Entonces, como sí, que todo está conjugado ahí, ¿no? todo. Sí, de hecho, cuando él no enumera los pecados y el por qué está molesto con Asiria, una de las cosas que habla es su hechicería. Entonces jugaba un papel preponderante ese aspecto en cuanto a cómo se movía ese reino. El Así es. 11, el 11 dice, así también tú te embriagarás y andarás oculta. También tú buscarás refugio lejos del enemigo. Tus plazas fuertes serán como higueras cargadas de brevas maduras, que al sacudirlas caen en la boca del que las traga. Es decir, que como el dicho que tenemos en Venezuela, está mango bajito, o sea, está fácil de agarrar, queda expuesto ahí. Aquí no es el mango, sino las brevas estas, el de en las higueras. Ujú. Observa tus tropas en medio tuyo. Son como mujeres frente al enemigo, las puertas de tu territorio abiertas de par en par, con cerrojos consumidos por el fuego. O sea, están expuestos, están sin defensa, están vulnerables, completamente desprotegidos. El 14 le recomienda, provéete agua para el asedio, fortifica tus defensas, métete en el lodo y pisa la arcilla.
Mantén firme el molde del ladrillo. Todavía le da la recomendación, ¿verdad? De lo que debe hacer. Allí te devorará el fuego, te exterminará la espada, te devorará como langosta y te oprimirá como pulgón. Por más que hagas lo que hagas, si no te mueres de una, te mueres de la otra. Así es. La langosta muda la piel y vuela. Aunque tus mercaderes sean más que las estrellas de los cielos, y tus príncipes como langostas, y tus capitanes como langostones posados en las tapias en día frío, al brillar el sol, volarán sin dejar huella. Se van a dejar solo. Así sean multitudes, se van. Y aquí viene una exclamación, un lamento en el 18. Oh rey de Asiria, tus pastores dormitaron. Tus capitanes están tumbados y tu tropa dispersada por los montes. No tienen quien las reúna. Los pastores, los que dan el sustento, dormitaron. Los capitanes están tumbados. Las tropas dispersas y no hay quien reúna, o sea, desastre total. No hay cura para tu quebranto. Tu llaga es incurable. Todos los que oigan el rumor acerca de ti batirán las palmas sobre ti, pues, ¿quién no ha pasado tu maldad constantemente? O sea, toda la tierra conocida pasó por su maldad. Porque pregunta, Así es. ¿quién no ha pasado tu maldad o sea, constantemente? Y era lo que usted decía, que sí, vino el juicio porque se le pasó la mano con Israel, pero es que no fue nada más con Israel. Y fue una y otra vez, o sea, se le dio la oportunidad de arrepentimiento, lo hicieron en el tiempo de Jonás, como bien usted lo dijo al principio del conversatorio, pero era como una iniquidad que afloró en ellos nuevamente después que pasó el susto. O sea, se les pasó el susto y volvieron otra vez a los malos caminos. Sí, de todas maneras, lo que es el poder político y el poder económico, pasadas dos, tres generaciones, hace que ya los descendientes olviden, y ese es el gran peligro, ¿no? Del Sí. comercio, de revolverse con otras culturas, ¿sí? Ese es el gran peligro, que termina eh, siendo el sistema de comercio pues lleva a aceptar los dioses del otro, ¿no? Sí, Y lleva a aceptar las hechicerías del otro. sí. Entonces me hice acordar de un empresario colombiano que importó contenedores de productos médicos que se utilizan en línea hospitalaria. Ujú. Y él invirtió mucho en unos contenedores y llegaron esos productos. Bueno, de tal manera que un amigo me llama y me llama para que oremos por este empresario que está quebrado. ¿Sí? Está quebrado, sí. Que no, es que se metió y invirtió todo el dinero en unos contenedores. ¿Sí? Entonces, eh, entonces me invitó a un amigo profeta y le digo, acompáñeme, vamos a orar por este empresario. Fuimos y estábamos dando por el empresario. Entonces el profeta que iba conmigo dijo, quiero ver los contenedores en su bodega, pero ¿para qué? Son productos médicos, quiero verlos. Entonces dijo, abran los contenedores, abrieron los contenedores, busquen en los contenedores. Encontramos que en los contenedores que venían de productos médicos de la India venían unos diosesitos, de esos diosesitos que tienen una cantidad de Vaya, brazos y de cosas, sí. ¿sí? Cosas raras, que las ve uno por ahí en el internet, en las Ujú. películas, esos dioses. Entonces el profeta le dijo, lo llevó pues a pedirle perdón al Señor por haber hecho, dijo, pero es que yo soy comerciante, dijo, es que Dios no te mandó a comerciar con ellos. Claro. Entonces llamaron a la India. Dijeron, bueno, ¿ustedes por qué mandaron
en los contenedores por qué mandaron esos ídolos. Y entonces los de la empresa médica de la India les dijeron, cuando ustedes comercian con nosotros es porque ustedes están aceptando nuestros dioses. Ah, Así ustedes comercian con nosotros, aceptan nuestros dioses. Entonces, y uno dice, pero ¿cómo así? Es un proceso de compraventa. No, no, no. Se acepta, o sea, estás obligado a aceptar los dioses de ellos. Entonces, no lo sabía. Bueno, por ignorancia, mi pueblo se equivoca. Entonces, Perece. tocó entonces hacer una limpieza, bueno, arrepentimientos, limpiezas espirituales, no sé qué cosas. Finalmente, gracias al apoyo de este amigo profeta que nos ayudó ahí con ese empresario, fue que se logró, eh, em, esto, recuperar ese dinero, porque después de haber hecho todo eso, pues, unas jeringas, pues eso no tiene la culpa, la jeringa es inerte, la jeringa es una jeringa. Claro. Sí, la jeringa es una jeringa, un estetoscopio es un estetoscopio, es decir, eso no tiene, pero fíjese, después de haber hecho toda esa limpieza, entonces sí, sí, él pudo vender inmediatamente todo eso. ¿Y por qué no lo pudo vender antes? Porque, porque lo que se encontró era que los espíritus de la India, los dioses de la India que habían venido en esos contenedores, sintieron un choque con el empresario. Mm, Entonces, sintieron un choque. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque ahorita que estamos estudiando allá en el Apocalipsis Babilonia, es un sistema de comercio, sí, es un sistema religioso. sí, Entonces, como que no se nota. Ay, es pecado comerciar. Espérate, pues tenemos que ir al supermercado a comprar, es decir, no vamos a caer en legalismos tontos, ¿no? sí. Entonces me quedo en mi casa encerrado en una cueva. No, no, no. Es decir, no caigamos en ese exceso, pero tampoco vayamos a otro exceso de no creer que detrás del comercio hay cosas espirituales. O sea, tampoco seamos ignorantes que detrás del comercio se mueven cosas espirituales. ¿Me hice entender, Mm, Mirta? sí, completamente claro, sí, se entendió perfectamente. Eso es lo que ha pasado con el comercio, con el comercio. Y eso es lo que pasó con Roma. Roma primero fue una expresión de reino a la fuerza, de guerra. Luego se impone Roma. Cuando Roma ya desaparece como reino de tener césares, emperadores, queda lo que es la religión, o sea, la iglesia Ujú, romana, queda la religión y también queda que la herencia del derecho y de la cultura romana, o sea, sí, queda como la filosofía de vida, como el modus operandi, sí, queda como la cultura, queda viva todavía, ¿sí? sí, Entonces, y cosas así, uno va y mira, en París todavía hay estos obeliscos de Egipto sí. en, en- ahí en el paseo de paseo llamado Paseo Elíseos, el Paseo de los Elíseos, creo que se llama. Los elíseos, sí. Los Elíseos, hay todavía grandes, grandes, ¿cómo se Monumentos, llaman? ¿Cómo? los Obel- monumentos, Obeliscos, los sí, obeliscos. monumentos, Mm, obeliscos y monumentos, monumentos que funcionan como obeliscos mm, que son como antenas del mundo espiritual en culturas occidentales. Entonces uno dice, eso todavía no ha pasado. Ellos ya no ujú. están, pero han dejado el legado, han dejado la cultura. A mí me sorprendió mucho eso de comerciar con los hindúes. La verdad, me sorprendió mucho porque a uno no le llega la maquinaria de Alemania con diosecitos, a uno no le llega No, maquinaria de China con pequeños diosecitos, pero la de la India sí. Para que lo ujú, tengan en cuenta, Mirta. Bueno, sí, ya sabemos. ya sabemos. Muy bien. Bueno, Mirta, pues hemos agotado ya en este conversatorio Nahum. No, Yo el, ya la profecía contra Nínive y contra Siria, pues bueno, es simplemente fortalecer que eso ya se cumplió, eso ya se cumplió. Pero sí, me gustó mucho de todas maneras ya como para ir cerrando, en el Nahum capítulo 1.
Nahum 1:3. Jehová es Ujú. lento para la ira y grande misericordia. Sí, sí, Gracias a eso es que podemos estar aquí conversando, porque lento para sí. la ira y grande No, paciencia. no tiene mucha paciencia. Gracias a eso es que pues, estamos conversando en este día de dedito, de devocional. Dios mío, sin saber qué, qué procrastinaciones hicimos, Ay, qué, sí, qué desobediencias por no haber hecho cosas a tiempo, sin sí, haber a veces errores de interpretación. Entonces, por eso no dejemos de pedir diariamente sus misericordias para con nosotros, porque la verdad, entre más avanza uno, se da uno cuenta de que le ha faltado bastante. Entonces, sí. bueno, su misericordia y su amor, pues seguramente cubrirá nuestras faltas y podremos seguir adelante en esta vida de hijos del Padre en este planeta. Por su Amén. misericordia es que nos sostenemos y entonces, Mirta, en estos 6 meses, la verdad, en estos 6 meses de dedito, eh, y lo comentaba en estos días que alguien me preguntaba, a alguien verbalmente o en dedito, con alguien hablé, ¿qué es lo más importante? Es que hablo menos. Sí. Me doy cuenta, hablo menos. Decía el profeta Juan Varela que Dios nos está llamando al silencio. Sí, Claro, por lo que veíamos allá en el Apocalipsis, pero ya hablo menos y ya no quiero opinar de nada, ya no quiero emitir juicios de nada. Mirta, ya me preguntan, ¿te gustó la sopa? Ya no quiero ni contestar si la sopa me gustó o no me gustó. Que el presidente de México, AMLO, ya la verdad no no, quiero ni opinar ni de política, ya no quiero opinar de fútbol, ya no quiero opinar de nada. ¿Sabe por qué? Porque entendí lo dañino que hay detrás del juicio es sí, que uno se enseñorea del otro o se enorgullece o comienza a darle como lugar a cabida a la soberbia. sí, Entonces, ni juzgo ni opino, Mirta. Estoy en un punto como que ni juzgo ni opino. Vea, ya me preguntan, como te digo, ¿la sopa te gustó? Ya ni opino si la sopa no, ya, gracias, ya ni opino porque sé que todo lo que hable se puede ser usado en mi contra. sí. A mí, como hemos estado hablando tanto acerca de la soberbia y que por la soberbia viene el juicio y la ira de Dios, yo me tomé el trabajo de buscar, porque claro, en el castellano nosotros utilizamos palabras que creemos que sabemos lo que significa o damos por sentado un significado, pero siempre es bueno ver eh, en profundidad lo que significa la soberbia. Y ahorita cuando usted me decía que es mejor no hablar porque nos enseñoreamos, yo busqué el significado de soberbia y dice que es un sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Entonces es eso, o sea, es altivez, es orgullo, esa soberbia de que bueno, bueno, yo sí, yo soy santo, yo tengo la razón, o sea, tú no tienes razón, yo tengo razón. Eso es soberbia. Y tiene eso que se enmascara como de una falsa santidad, como de una falsa piedad, como esa posición de que como que o sea, yo juzgo tu comportamiento porque yo lo haría mejor que tú. O sea, esa es la actitud. Yo lo hago, tú no sabes, yo lo hago mejor que tú. Entonces, esa es la posición que nosotros tenemos cuando juzgamos o pretendemos, no sé, corregir o criticar a otra persona. Y eso me llamó la atención, pero no de que me llame la atención, ah, sí, me llama la atención, sino que llamó mi atención como que me reprendió esa, eso de la soberbia. Similar es humo, engreimiento, orgullo, o sea,
Es Mire que, feo. mire que hay elementos en nuestras culturas que los niños aprenden. Hay culturas que son soberbias, que son Sí, orgullosas, sí, y eso tiene su cosa dañina. claro. Y bueno, en Cristo podemos cambiar esos elementos culturales, ¿sí? Sí, De decir, mire, miremos las cosas buenas, pero sin entrar en ese nivel de orgullo, de soberbia, ¿sí? sí. Eh, en ese nivel de orgullo, de soberbia. Estaba acordando una vez que yo estaba trabajando en Caracas, Venezuela, y necesitaba apostillar un documento, porque eh, algo, una compraventa de algo, necesitaba apostillar, pues la compañía en la que yo trabajaba nos podíamos viajar cada 15 días a nuestro país, a Bogotá, Ujú, a otra ciudad. Entonces, eh, algo así, viajé, necesitaba cerrar un negocio, necesitaba apostillar algo en el consulado colombiano en Caracas. Y llego yo y hay como 100 personas de origen afroamericano, pero de nacionalidad colombiana. Gente muy ujú. pobre. Y sale una señora hablando en venezolano, insultándolos a todos. Uy, En el consulado colombiano tratándolos mal. Entonces yo estaba haciendo como la fila, preguntando si había que hacer esta fila. Y entonces yo veo que la señora es muy grosera. Me doy cuenta que no es colombiana, que es venezolana. Me acerco yo y entonces le digo yo a la señora, perdón, eh, yo soy William Neira. Pero yo me identifico así cuando voy a alguna parte, ¿verdad? Soy William Neira y vengo por este trámite. Pero alguien escuchó, entonces alguien escuchó de los empleados que tal vez estaban más atrás, que eran colombianos. Y bueno, entonces la llamaron a ella, le dijeron, le hicieron señas de que se callara, la señora que organizaba la fila. Yo me quedé ahí y dije, un momentito, por favor. Como a los 5 minutos baja el cónsul y me dice, doctor Neira, por favor siga a mi oficina, qué pena que me lo estén haciendo demorar aquí. Me confundieron con un familiar de ministro del Interior y de Gobierno en Colombia, de apellido Martínez Neira. ok. Entonces me confundió, entonces me llevó, yo iba con dos compañeros de trabajo, me llevó a la sala, me mostró los logros que había hecho el consulado colombiano en Venezuela, me contó proyectos, ¿no? Me contó programas, nos dieron café colombiano, bueno, nos pasearon por el consulado, nos atendió muy bien, y él me decía, doctor Neira para aquí, doctor Neira para allá, ya sabe que en Colombia todos somos doctores, ¿no? Sí, Entonces, bueno, doctor Neira para aquí, para allá, y mis compañeros, y yo pues, yo no les dije nada a mis compañeros, ellos, y llega, al final me dice, por favor salúdame al doctor Martínez Neira, que él era cuota política del doctor Martínez Neira, un político colombiano que luego fue fiscal de la nación. Entonces, y sí, sí, somos como primos por allá como en segundo o tercer grado, sí somos porque luego con otro primo por allá como en segundo grado encontramos, él sí somos de la misma línea familiar, aunque no somos del mismo grupo político, ni mucho menos. Entonces, eh, yo me ponía a pensar cómo una señora de salario mínimo sí, trabajando en el consulado colombiano, una señora de salario mínimo estaba tratando tan mal a los colombianos. Y los colombianos pues, eran gente pobre, puro obrero de la construcción, puro gente indocumentada, haciendo fila. Y como esta señora de salario mínimo, digo, sin ser peyorativo ni grosero, una organiza filas, que no tenía más cargo sino organizar la fila, pero con insultos, ¿sí? sí. Con insultos, como hablan en Caracas, pero tú eres gafo, chico, tú eres gafo, o sea, tú Mm, eres gafo, es como tú eres tonto, chico, o sea, tú sí, eres sí. gafo, chico. O sea, ningún colombiano dice tú eres gafo, chico, eso solamente lo dice alguien que vive en Caracas, ¿no? Entonces, Sí, en Venezuela en general. en Venezuela, tú eres gafo, chico. Entonces, fíjese, Mirta, que hay elementos, y en ese entonces se menospreciaba mucho a los migrantes peruanos. Yo me acuerdo que en la industria de la construcción, años 96, 97, 98, 99, un menosprecio por toda la mano de obra peruana y ecuatoriana.
cómo los venezolanos trataban de mal a a los peruanitos. Y vea, y hoy los migrantes están en Perú trabajando, También licenciados, recibiendo el mismo trato. licenciados en muchas carreras universitarias, vendiendo arepas en las calles de Lima. Sí, Entonces, mire esos elementos culturales. Y aquí no queremos, pues yo soy, amo a los venezolanos, tengo demasiados amigos venezolanos, ellos me quieren, o sea, yo no estoy hablando, y tomé como el ejemplo a los venezolanos porque sé que los que mis amigos venezolanos me conocen, ¿sí? Y saben que los amo y que amo Venezuela y que tengo herencia en Venezuela y toda la cosa. Y que me gusta la comida venezolana, en fin, es decir, y que di mi vida y mis recursos por Venezuela, o sea, lo hablo con propiedad, no lo hablo por hablar. Pero fíjese que son elementos culturales que podemos enseñarle a nuestros niños, sobre todo no cuando van a la escuela, sino hay un recurso importante y es cuando se viaja en familia, cuando se viaja a conocer otras culturas, es evitar la soberbia, ¿no? O en el sí, trato con un mesero, o con sí. un mesonero, como le llaman en Venezuela, o Ujú, con un sobrecargo, como le llaman en México, a las azafatas que le llaman en Colombia. Es decir, el trato con la gente. Yo vivía en estrato 5 o 6 en Bogotá. En Colombia hay 6 estratos. Yo vivía en ujú, departamentos o apartamentos, estrato 5 o 6. Y viera cómo trata una señora de estrato 5 o 6, cómo trata a un portero. Está el porterito y el porterito pues es una persona que no sabe más, que lo ujú, único en la vida que sabe es eso, no aprendió nada, no agrega valor, entonces se gana el salario mínimo, porque pues no agrega valor a la economía, entonces paga salario mínimo. Entonces se equivoca porque no saben llenar un registro, porque no saben darle paso a tiempo, porque la señora no sé qué. La manera en que insultan las señoras a, a un simple portero. ujú, Cuando tuve la oportunidad de asistir a clubes campestres en Colombia y estábamos así en familias con esposas de compañeros de trabajo, de clientes, y ver cómo tratan las señoras a sus empleadas y a la gente que lo atienden a uno en un restaurante, en un club. Yo siempre aprovechaba el momento para cuando una persona se pasaba de soberbia, de orgullosa, para decirle, oye, fulanita, vamos a poner un nombre, Juanita, doña Juanita, perdón, ¿crees que era necesario humillar a esa señora delante de todos nosotros? O sea, por favor, o sea, y como que la persona no se daba como que, ay, el doctor William Neira se dio cuenta que estaba maltratando a una empleada del club campestre o de un hotel o de un restaurante. Entonces, amigos, tratemos bien a las demás personas. sí, Es decir, la soberbia se aprende en casa por la cultura también. Y sí, también son iniquidades, seguramente, el tema de la soberbia, del orgullo. seguro. Y no nos creamos superiores a nadie, aunque lo A seamos. nadie. No. Entonces, siempre pidiendo el favor, siempre de buena manera. Uno no sabe el día que está teniendo la otra persona, no sabe si se le murió un ser querido, no sabe si acaban de divorciarse, no sabe lo que le está pasando al otro, entonces para tratarlo con respeto, ¿no? De eso se trata. Claro. Bueno, De Mirta, hecho, Pablo lo recomienda, que no nadie tenga más alta estima de sí mismo que la que debe tener y que no, y que trate a los demás como superiores. Él nos lo recomienda, Pablo, en una de sus cartas. Bueno, no sé si le parece bien que empecemos con Apocalipsis 14, el versículo 1. Este capítulo lo voy a leer en la versión amplificada porque me parece que es como que más. ya estaba extrañando la versión amplificada. Ya la estaba extrañando. Qué bueno que la vayamos a leer en versión Biblia amplificada en español. Entre otras cosas, agradecimientos a los editores de esa Biblia amplificada en español. Sí, Yo prometo que la voy a comprar en papel tan pronto esté disponible en las librerías. sí, Ahorita, no. pues,
Estoy usando un PDF que por ahí me regalaron, pero más adelante espero comprarla y comprar para regalar también Biblias amplificadas. Me ha gustado Sí, mucho. es una bendición esa Biblia. Acá no se encuentran, hay que pedirla, no sé a dónde, y dura como más de un mes para que llegue. Bueno, el versículo 1 dice, entonces miré y he aquí el Cordero estaba en el monte Sión y con él 144,000 hombres que tenían su nombre y el nombre de su padre inscrito en sus frentes. Esto me recuerda cuando yo me convertí, que fue un encuentro, que fue una administración con el Espíritu Santo. Yo me acuerdo y me quedó tan grabado y lo creí tan firmemente que el Espíritu Santo me puso un sello en la frente y que ese sello decía que yo le pertenecía. Ujú. Eso lo creí y lo sigo creyendo. Sí, 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 sí. Este versículo me recuerda a eso. ¿Quiere que le diga algo? Dígame, Todos estamos marcados. Preocúpate por, ¿por qué no me lo quiten? preocúpate por la marca claro, en el mundo espiritual uno puede ver las marcas de la gente. Entonces, todos estamos marcados. O estamos Sí, marcados por el reino de la luz o por el reino de las tinieblas. Así que simplemente se necesita encender los ojos espirituales para poderlo ver, pero todos tenemos marcas. sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso aquí lo dice. Estaba el monte y con él 144,000 hombres que tenían su nombre y el nombre de su padre inscrito en su frente. Así que bueno, tenemos el nombre de Yeshua y el del padre inscrito en nuestra frente. Y oí una voz del cielo, dice el versículo 2, una voz del cielo como el estruendo de grandes aguas y como el estruendo de un gran trueno, y la voz que escuché parecía la música de arpistas acompañándose en sus arpas. O sea, imagínese el sonido que es como el estruendo de muchas aguas, pero también parecía música, arpas. Maravilloso. Mirta, los sonidos, cada dimensión espiritual tiene sonidos. Ujú. En las esferas espirituales hay múltiples dimensiones espirituales con múltiples sonidos y lenguajes. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, más adelante le voy a decir por qué. Bueno. Y el 3 dice, y cantaron un cántico nuevo ante el trono de Dios y ante las 4 criaturas vivientes y ante los ancianos del Sanedrín celestial. Nadie podía aprender a cantar esa canción excepto los 144,000 que habían sido rescatados, comprados, redimidos de la tierra. Vea, Nah, ahí sí, aparece un misterio, y es que se escucha un cántico, sí. bueno, cántico nuevo, Ujú, bueno, cántico nuevo delante del trono y de los seres vivientes y de los ujú. ancianos. Pero ¿cómo le parece que con esa miriada de seres espirituales y de ángeles y de nube de testigos, nadie puede aprender el cántico? Solo los 144,000. Los 144,000 pues son una representación de un grupo de personas Ujú. que, 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 que van a ser interesantes que los tengamos en cuenta. Y aquí aparece un misterio que hemos venido hablando en el Apocalipsis, y es, y es algo que tiene que ver, o sea, con el postrer Adán, los postreros Adames, por decirlo de una manera, Ujú. pero tiene mucho que ver, Mirta, con los hijos de la resurrección. Amén. Ojo, entre comillas, hijos de la resurrección. No estoy diciendo los que han resucitado, no. Ujú. Los que en vida llegamos a ese estatus de ser hijos de la resurrección, hacemos parte de esos 144,000.
Amén. ¿Me hice entender? ¿Sí? Los hijos de la resurrección en vida, el número 144.000 es un número representativo, hay muchos más. Ujú. El punto es que para poder entender ciertos cánticos y aprender ciertos cánticos en lugares celestiales se necesita haber logrado en tierra, en esta vida natural, haber sido, comillas, hijo de la resurrección. Ahí se lo dejo. Sí. Amén. Porque hay personas que van a estar allá, que no llegaron a ser hijos de la resurrección. Y por no haber llegado a ser hijos de la resurrección, no entienden esos cánticos. Ujú. Cierto. Interesantísimo ese misterio. Sí. Yo lo digo con mucha humildad, que yo soy hijo de la resurrección. O sea, yo sí voy a Amén. poder entender esos cánticos. Amén. Soy de parte de esos 144.000 que entienden los cánticos y que pueden cantar los cánticos, aunque no soy un cantor, no soy un cantante en esta tierra, pero allá sí voy a poder cantar. Sí, amén. Y yo también. Bueno, Ah, bueno, Mirta, pues claro, yo qué, arrebato. qué bueno que ya somos dos de los 144.000 y bueno, los amigos que nos escuchan, o sea, busquen la manera, no es un tema, ya ves que aquí no estamos tratando temas, sino Ujú. capítulos. Sí. Y entonces a veces tengo amigos invitados que les gusta hacer transversales y se van a las concordancias. Bueno, yo los dejo y a veces se nos alarga, pasamos de las 2 horas, pero es interesante de todas maneras. Tratamos de ir por capítulos, pero hay que ser hijos de la resurrección. Sí. ¿Sí? Y nuestro hermano mayor, Jesucristo, o sea, nuestro Padre, que también es Jesucristo, Él es el primogénito de los hijos de la resurrección. El primogénito, sí. O sea, necesitamos morir, comillas, a muchas cosas en este planeta para poder entrar en esa dimensión. Hijos de la resurrección es una dimensión espiritual. Es Él, el exactamente. No, eso fue una de las cosas que aprendí en este año 2022 fue esa, como que se me destapó ese entendimiento de que nosotros podemos vivir la resurrección de Yeshua aquí y ahora, que no tengo que esperar a morirme para yo ver resucitar con él en las nubes y el ejército y las cosas, no. Aquí y ahora se manifiesta el poder de la resurrección en mí como hija de él. Eso yo no lo había entendido, sino este año lo entendí y de verdad yo le doy gloria a Dios por eso, porque es como que se me desbloqueó ese nivel. Siempre la religiosidad nos enseñaba, bueno, sí, como le decía Marta a Yeshua cuando Lázaro, no, sí, yo sé que él va a resucitar cuando venga, ajá, cuando vengas tú en las nubes. Yo tenía ese mismo pensamiento que tenía ella antes de ver que Lázaro había resucitado. Y ciertamente cuando por lo menos nosotros nos contrastamos con la palabra, por lo menos el ejemplo que estamos dando hoy de la soberbia, que el Espíritu Santo trató conmigo con eso, yo muero a la soberbia. O sea, yo muero claro, cada día, yo claro, muero claro, cada día. claro, O sea, claro. cuando yo me voy viendo que hay cosas en mí que yo me tengo que quitar, yo muero a eso. Y entonces ahí empiezo a experimentar el poder de la resurrección de Él en mí ahora. No tengo que esperar a que mi cuerpo ya no tenga aliento de vida y esperar no sé cuánto más. No, aquí ahora tenemos el poder de la resurrección. Y cada vez que el Padre nos sana de una enfermedad, cada vez que de alguna dolencia, cada vez que superamos algo, ese poder de resurrección actúa en nosotros. Ahora, hay algo difícil de entender, de cómo, y quiero aprovechar para leer el siguiente versículo, el 4, el Ujú. 14. Lo leo en versión textual 4, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al corderito a donde quiera que vaya el corderito. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el corderito. Mire, es como difícil de entender para un teólogo. Un teólogo aquí queda más perdido que embolatado, queda sin brújula un teólogo acá. Porque el teólogo lo va a relacionar con el sexo masculino, Sí.
con los solteros puros. ¿Sí? Ahí se queda perdido el teólogo. El teólogo nunca va a poder producir un entendimiento más allá de lo que dice la letra porque no lo puede entender. Pero en las dimensiones espirituales, estos son los que de alguna manera no tenemos contaminación, no tenemos contaminación espiritual, ¿sí? No tenemos inmoralidad espiritual. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos ese grupo? Ese grupo somos los que seguimos al corderito para donde quiera que vaya. Corderito, Ujú. ¿dónde estás? Que no vas a, ¿para dónde está el corderito? Vamos para dónde está el corderito. Ahora, nosotros fuimos comprados, ¿sí? Como Amén. primicias para Dios Amén. y para el corderito. Recordemos que el corderito aparece ahí inmolado en el Apocalipsis, o sea, no es un corderito, ay, todo blanquito, no, inmolado. Y ¿has escuchado, Mirta, que el corderito fue inmolado antes de la fundación del mundo? Sí, 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 sí. Fue inmolado antes. Y escuchaste que el corderito inmolado antes de la fundación del mundo resucitó antes de la fundación del mundo, ¿o no lo has escuchado? Sí, murió y resucitó. Antes de la fundación del mundo, Sí, no hay escritura para soportar eso. Entonces, es un misterio, es un rollo es un rollo que a lo mejor ya se te reveló, pero la escritura no lo plantea como tal, o sea, él fue inmolado antes de la fundación del mundo, pero el Padre se reservó eso, ese sello, o sea, porque en ninguna parte de la escritura dice que él resucitó. Él fue inmolado, pero no mm, dice que resucitó. Él fue hijo de la resurrección, fue una vez bajo de la cruz del Calvario, ahí fue que resucitó. Entonces, claro, es posible que, o sea, no quiero decir que lo que estoy diciendo está incorrecto, lo que estoy diciendo es que no hay soporte escritural para eso. claro, lo que Entonces, pasa es que yo creo que él lo hizo y lo completó todo antes de la fundación del mundo. Si se inmoló, pues yo creo que también se resucitó también, porque lo completó antes de la fundación del mundo. pero eso Por lo eso lo haces, digo. eso lo haces basado en una lógica espiritual de lo que vives, de tu nivel espiritual, pero si te piden, los teólogos te llaman y te pasan al banquillo y te preguntan, susténtelo teológicamente, pues vas a tener problemas. Le digo, la palabra no es para contender, yo no voy a pelear con usted por eso. No, pero no O sea, a podría. ellos, no, no a usted, sino a No, ellos. pero tampoco huyas a un conversatorio de edito. O Claro, sea, estamos en un conversatorio de edito, porque entonces, fíjese, Mirta, que como sea, la resurrección es un misterio que el sí, Padre destapó con toda su luz y con todos los reflectores. Fue cuando Yeshua, el Mesías, vino y resucitó. Ahí fue cuando y la sí, resurrección se dio. Ahora, estoy de acuerdo contigo en parte ¿por qué resucitaron los hijos de las viudas con los profetas Elías, Eliseo? ¿Por qué la claro, resurrección de nuestro amigo Lázaro? ¿Por qué? Porque por fe ellos viajaron al futuro y en el futuro tomaron de la resurrección y se devolvieron al pasado. Es decir, entraron en una dimensión espiritual. Es que las dimensiones espirituales te permiten viajar en el tiempo. sí, Entonces, que Yeshua haya viajado en el tiempo, pues por favor. O sea, viajó al momento de la resurrección, tomó de estos elementos de la resurrección, los trajo antes de la fundación del mundo y pues tuvo su resurrección. ¿Sí? claro. Entonces, o sea, claro, está sellada. Hay muchas cosas que no nos causa estrés, el no entender ciertas cosas o el tener diferencias en entendimiento, porque al Padre le ha placido tener ciertas verdades selladas, Claro. sellos, o sea, ciertos rollos con sellos. Ahora, ¿sabe, Mirta, que hay dentro de tu libro de vida, hay rollos sellados todavía? Sí, Hay parte de tu libro de vida que se puede leer, pero hay páginas que están selladas, que no se pueden leer. hasta que no sea el tiempo, Sí, o hasta que no pagues el precio de esa lectura. sí, Ah, entonces Mirta quiere saber todo. Mirta, hay cosas y poco a hay, poco. hay parte que está visible, o sea, que la puedes leer, pero hay parte que está sellada y que o hasta que no llegue el tiempo o hasta que no pagues el precio. Entonces, nada es gratis, Mirta. Nada es gratis, sí.
Y eso aplica para tu vida, aplica para mi vida, aplica para la vida de una ciudad, aplica para la vida de una nación, aplica para las profecías que están aquí. Entonces, Sí, a veces que no nos produzca el estrés, que queden cosas ahí medio veladas. Pues bueno, en algún momento, o por su misericordia o por el tiempo llegarán, porque a veces como que no sabemos, están ahí selladas. Es que es el están método selladas. de Dios. A veces, Claro. o sea, como que vamos por una autopista a 100 kilómetros y ¡pum! Se nos acaba la autopista y Dios nos dice, siga conduciendo. Pero Señor, no veo Sí, la autopista. Siga conduciendo, tranquilidad, no te bajes del vehículo. A Dios le gusta a veces hacernos pasar por ese tipo de cosas. Le cuento que a veces vamos por la autopista y nos quedamos en autopista y vamos a 100 kilómetros por hora. Al Padre le gusta ese tipo de cosas para probarnos nuestra confianza en Él, aunque sí, seamos muy proféticos, pero a veces le gusta dejarnos, quitarnos pedazos de la autopista, o sea, que no sabemos si vamos en la autopista o no. A él le gusta ese tipo de cosas para probar nuestro corazón, para probar nuestra mente. como Me cuando dice, Pedro estaba caminando sobre el agua, que iba hacia Yeshua y él sí salió muy impulsado y después como que me hundo. Sí, le pasa a entonces, Pedro, pasa. ahí está, a él le gusta eso. Me le Sí. adelanté un poquitico al 4. Bueno, mira, si Bueno, quieres lo aquí leemos sí, en la el Biblia 4 Trinidad. aquí el 4 le puede ayudar a nuestros amigos teólogos para, para el punto ese que estaba diciendo, ¿verdad? Porque me gusta como la aclara aquí que dice, estos son los que no se han contaminado con relaciones con mujeres porque son puros como vírgenes. O sea, son puros como, o sea, como si fueran vírgenes. Ujú. Estos Semejante son, a. ajá, puros como vírgenes, dice. O sea, hace entre paréntesis, puros como. Em, estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos son los que han sido rescatados, comprados, redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y el Cordero. El 5 dice, no se halló mentira en sus labios porque son irreprensibles. Entre paréntesis dice, sin mancha, sin defecto, delante del trono de Dios. Muy Hermoso. bien. Ahí están los 144.000, vamos a llamarlo, hombres y mujeres, eso aplica para Sí. hombres y mujeres, eh, eh, hijos de la resurrección, aunque Ujú. hijos de la resurrección, puros. Sí. Algún día El estuvimos 6. sucios, pero ya hemos sido lavados, limpiados. Es que ese es el punto, porque dice que fuimos redimidos. Y cuando somos redimidos, Él nos perdona los pecados y eso es como que no pasó. Él nos limpió, El expediente ya no existe. se blanqueó, se quitó la mancha que había. Gloria a Porque Dios. dígame, o sea, si nosotros decimos que no pecamos, le hacemos mentiroso a Dios, porque en nuestra naturaleza siempre hubo el pecado. Pero cuando nosotros somos redimidos y limpiados con la sangre, esa mancha se quitó. Entonces ya quedamos puros delante del trono. Eso es lo que dice ahí. Sigamos este conversatorio de pureza, entre Sí. puros. Dice el 6, luego vi otro ángel volando en el aire como con un evangelio eterno, o sea, de buenas noticias, para contar a los habitantes de la tierra, a toda raza, tribu, lengua y pueblo. Me gusta este evangelio eterno, Ujú, de buenas noticias, ujú. para contar a los habitantes de la tierra, a toda raza, tribu, lengua y pueblo, o sea, este para el resto de la gente. Y clamó con voz Ujú, poderosa, dice el 7, reverencia a Dios y dale gloria, honra y alabanza en la adoración, porque ha llegado la hora de su juicio, caigan ante él, ríndanle homenaje y adoración, y adora a aquel que creó el cielo y la tierra, el mar y los manantiales y las fuentes de agua. Es tan importante la adoración, o sea, es tan importante. Mirta, Em, me llama la atención en el 7, ahí al terminar que habla de que
Él es el creador de las fuentes de las aguas. Ujú. Porque él lo cita ahí, cuando está hablando del cielo, la tierra, el mar, pero ¡brum! Los manantiales, las fuentes de aguas también toman una importancia grande ahí, ¿no? Sí, Con fíjese que las aguas tienen una importancia muy grande en el tema de la expansión del evangelio completo, ¿no? sí. Del evangelio completo. Eh, adoración en la creación, pero las fuentes de las aguas están ahí, o sea, porque uno dice, pues bueno, pues es algo pequeño. No, 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 las fuentes de las aguas. Ah, Ujú. Sí, interesante, interesante. sí. Él es el agua viva. El 8 dice, entonces otro ángel, un segundo, lo siguió declarando, caído, caído es Babilonia la grande, la que hizo beber a todas las naciones del vino enloquecedor de su apasionada falta de castidad e idolatría. Mm. Bueno, ha caído la Babilonia, la grande. Ujú, ¿Vio el muy- contraste? Porque Babilonia le da a la gente el vino para que pierda la castidad, o sea, que pierda la santidad el y que vino se de sumerja en la idolatría. el vino de la fornicación, de la inmoralidad, Claro, es el vino que se sirve en la mesa de Babilonia. sí. Es un vino, voy a anticiparme a algo que viene más adelante, que es un vino, le va a llamar vino mezclado o de Ujú, mezclas. Más adelante vamos a darnos cuenta que hay otro vino del Padre que es un vino puro, no ujú, mezclado, pero bueno, sí. dejémoslo pendiente para cuando venga el mensaje del tercer ángel de este capítulo. Fíjese que dice vino enloquecedor, o sea, que hace que la gente pierda la razón. Como está el mundo hoy en día, pierde la razón por cualquier Ujú, cosa. Entonces, es que, a ver, ante un evento hay quienes pierden la razón y quienes no pierden la razón. Entonces, el evento en sí es neutro, pero sí. hay quienes pierden la razón y hay quienes no pierden la razón. Sí, sí, o sea, alguien consigue trabajo y hay quien pierde la razón y hay quien no pierde la razón. Entonces, el trabajo Ujú, que tiene que ver con eso. nada. Alguien compra una casa, alguien pierde la razón y otros no pierden la razón. Alguien compra un auto, algunos pierden la razón, otros no. Entonces, ¿el auto es malo? No, no, es la persona la que pierde la razón ante un evento o circunstancia. ¿Sí? O sea, Ujú, la pregunta es, ¿de qué vino estamos bebiendo? sí, ¿Vino mezclado o vino puro? ¿Vino puro del sí, Padre o vino de Babilonia? Pero que tomamos vino, tomamos. sí. El 8 dice, entonces otro ángel, no, esa No, el es 9. el 9 ahora. Entonces otro ángel, un tercero, lo siguió diciendo con voz poderosa, cualquiera que rinda homenaje a la bestia y a su estatua y permita que el sello, o sea, la marca, la inscripción de la bestia se ponga en su frente o en su mano. Esto es una lucha de aguas, una lucha de vinos, una lucha de sellos. Porque ve que los 144.000 tienen el sello del Padre y del Hijo, pero Babilonia también te sella, que es lo que usted decía, que todos tenemos Es un una sello, el de Babilonia o el de... copia, Sí, guerra de copias. sí. El 10 dice, él también tendrá que beber del vino de la indignación y la ira de Dios derramado sin diluir en la copa de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Por adorar a la bestia, por adorar a Ujú. la bestia de su imagen, lo marcan y luego le hacen tomar del vino de Dios que es puro, pero de la copa de la ira. Con fuego y azufre será atormentado. O sea, El ¿Mm? ese es como el lugar a donde, después de embriagarse o de tomar ese vino, es a donde es llevado, ¿no? Sí, A lugares, luego, a lugares de fuego y azufre, exacto. y estará a la vista de los santos ángeles y el corderito. ¿Se acuerda por allá en los evangelios que se habla del padre Abraham, de que lo veía por allá, desde un lugar espiritual se veía Ujú.
que clamaba que el padre Abraham le pudiera dar algo. Ya no me acuerdo el nombre del personaje, Ah, sí, Bartimeo no. no me acuerdo el Sí, nombre de este pasaje. Claro, en los lugares, hay lugares espirituales de Mardoqueo. donde se pueden ver los que están al otro lado, ¿no? Sí, sí, Un sí, abismo y los que están al otro lado del abismo. sí, es correcto, sí, sí, me acuerdo del pasaje que, que decía El que rico pulón. ajá, que fuera a predicarle a sus hermanos para que se arrepintieran y no estuvieran aquí, ahí. Entonces, no, si no le creyeron a Abraham y no le creyeron a Yeshua, no le van a creer a este, que era un mendigo que estaba a la puerta, así lo dice. Bueno, ya que sí se pueden ver de unos sitios espirituales, se pueden ver a los otros Sí. sitios espirituales, quienes están atormentados con fuego de azufre y quienes no. Sí, de hecho, aquí en este versículo 10 hace una referencia a Génesis 19:24 que dice, entonces Jehová hizo llover desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová. O sea, esto es como el lugar que estábamos hablando después que toman la copa de la ira, que pasa como en Sodoma y Gomorra, y por las mismas causas, ¿sí? El 11 dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen tregua, ni pausa, ni descanso, ni paz, de día ni de noche. Los que rinden homenaje a la bestia y a su imagen y a todo el que recibe la estampa de su nombre en él. Ujú. Eso sí, eso es un castigo perpetuo. Y me Así lleva es. a Isaías 34:10, que dice que no se apaga ni de día ni de noche, y su humareda sube perpetuamente de generación en generación, seguirá desolada por los siglos de los siglos, nadie la transitará. Ujú, Esto es cuando habla de la indignación contra las naciones. ujú. El 12 dice, aquí viene un llamado a la perseverancia de los santos, la paciencia del pueblo de Dios, aquellos que habitualmente guardan los mandamientos de Dios y su fe en Jesús. Bonito ese pasaje. Bello, sí, el 12. Ujú. El 13 dice, entonces oí más, percibiendo las distintas palabras de una voz del cielo que decía, escribe esto, bienaventurados, felices los muertos de ahora en adelante que mueren en el Señor. Sí, bienaventurados, felices para ser envidiados en verdad, dice el Espíritu, en que puedan descansar de sus trabajos porque sus obras hechas los siguen, los atienden y los acompañan. O sea, las obras te siguen más allá. Mire la Ujú, importancia de hacer bienes espirituales o bienes en la vida venidera. Hacer ujú, bienes significa hacer obras de justicia que nos permitan ser reconocidos porque esas obras nos van a seguir. Es como un expediente, como un ujú. resplandor o algo. O sea, se nota, como que se nota qué es lo que hay detrás de nosotros. Pero fíjese que este versículo me llama la atención porque este versículo puede ser usado en el sepelio de la muerte de un ser querido que muera en el Sí, Señor. sí, Porque uno le puede decir, vea, eh, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. amén. Sí, dice el Espíritu. Imagínese el Espíritu diciendo, sí, amén. El Espíritu está Sí, diciendo, sí. Entonces, ¿y sabe por qué? Porque tienen descanso de su fatiga. Ahora, eh, el apóstol Pablo al final de su película, de su vida, cuando dice, bueno, ya he caminado el camino, he ganado la carrera, y ya no habla de teología, sino habla de basurología, ya todo lo tengo por basura, basurología, ¿no? sí, Ya soy un esclavo. Pero Pablo, tú eres hijo de, sí, él sabe quién es, pero él sabe quién es, pero ha muerto a tantas cosas que ya, él es un esclavo. Entonces, pero sus obras sigue con Pablo. O sea, Pablo, ¿dónde está? Uno va y lo encuentra en lugares celestiales y, oye, Pablo, no, ahí las obras lo siguen. En los sí. lugares, la nube de testigos, cuando se les encuentra a uno, eh, eh,
con el amigo este Francisco de Asís, las obras de Francisco de Asís siguen a Francisco de Asís en los lugares celestiales. Oye, Sí. Francisco de Asís, ¿y cómo fue que hicieron para que hubiera esto, para que hubiera aquello? O sea, las obras lo siguen. Cuando Ujú. encuentra uno a Daniel en los lugares celestiales, las obras de Daniel lo siguen en los lugares celestiales. ¿Sí? Entonces, qué interesante esto, que nuestras obras nos sigan en lugares celestiales, en otras dimensiones espirituales, digan, oiga, mi estimado Willy, por acá me encuentra alguien, ay, yo te escuché en un dedito, venga, cuéntame cómo fue ese dedito. Ah, es cierto que el dedito invitaban a Mirta Cordero, sí, sí, sí. Ah, no, Mirta, ¿dónde está? Ah, está por allá, está Mirta. Y bueno, cuénteme cómo fue eso, cómo se le ocurrió eso de hacer dedito. Y sí, al principio era muy duro y grababan desde cámaras caseras sí, y no, y finalmente mire que cómo se convirtieron miles de personas, cientos de miles de personas, no, Amén. pero, y la obra no sigue, las obras no siguen, entonces, Amén. sí, sí me hago entender, entonces, Sí. Sara y David preguntaban, ¿y ese dedito qué es? ¿Un dedito es una cosita? No, 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 es que dedito significa esto, ¡pum! Ah, Ah, claro. ¿sí? Ahí había O sea, internet y esas cosas. Ah, sí, ajá, ese enseño está aquí en un el cielo, dedito, sí. sí, un dedito es una cosa pequeñita, sí, dedito de Dios. Entonces, como algunos dicen que si tiene que ver con el dedito de Dios, a mí me da risa porque pues, dedito causa como simpatía, interpretación, devocional, diario para todos. Ujú. Mirta, las obras que estamos haciendo en esta tierra nos van a seguir allá. Amén. Amén. O en estas dimensiones, nos siguen en otras dimensiones. Ujú. Porque sin haber muerto, somos hijos de la resurrección. Entonces, Somos hijos. en esa dimensión de los hijos de resurrección, esas obras que hacemos nos siguen. Es que Mirta está en liberación, sanidad interior, múltiple, integral, completa, virtual, súper, súper especial. Mirta, esas obras la van a seguir. Ay, Oye, amén. Mirta, cuéntanos esto, ¿cómo fue? Mirta, no, pues la gente, pues esto, A, B, C, D, E, y Sí, sí. sí. Ah, qué interesante eso que hicieron allá. No, 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 pues buenísimo. ¿Sí? Sí, Las obras sí. nos siguen. Amén. Muy Amén. bien. Bueno, seguimos con el 14. Mire de nuevo, y aquí vi una nube blanca y sentado sobre la nube uno que se asemejaba a un hijo de hombre con una corona de oro en su cabeza y una hoz afilada en su mano. Y el 15 dice, y salió otro ángel del santuario del templo llamando con voz potente al que estaba sentado sobre la nube. Pon tu guadaña y ciega, porque ha llegado la hora de recoger la mies, porque la cosecha de la tierra está completamente madura. Este versículo me lleva a Joel, capítulo 3, versículo 13, que dice, mano a la hoz, que la mies está madura. Venid y pisad, que el lagar está lleno, y rebosan las tinajas porque su maldad es mucha. Qué bonito que lleguen esos tiempos donde los ángeles vigilantes le Ujú, digan al Señor, Señor, suelta, suelta esa herramienta afilada, esa hoz afilada, porque ya ujú. vamos a recoger la cosecha. Buenísimo. El avivamiento que tantos esperamos en nuestros tiempos, ¿no? Amén, sí. El 16 dice, el que estaba sentado sobre la nube blandió su guadaña, o sea, su hoz, sobre la tierra y se recogió la cosecha de la tierra. El 17, entonces otro ángel salió del templo del santuario en el cielo y también llevaba una hoz afilada. El 18 dice, y salió del altar otro ángel, el ángel que tiene autoridad y poder sobre el fuego, y clamó con gran clamor al que tenía la hoz afilada. Extiende tu guadaña y ciega el fruto de la vid de la tierra, porque sus uvas están completamente maduras. El 19, de modo que el ángel blandió su guadaña sobre la tierra, quitó las uvas, recogió la vendimia de las viñas de la tierra y la arrojó en el inmenso lagar de la indignación de la ira de Dios. Y el 20 dice, y las uvas en el lagar fueron pisoteadas fuera de la ciudad, y la sangre brotó del lagar, llegando tan alto como las bridas de los caballos, por una distancia de 1600 estadios, es decir, unas 200 millas. Mire que
que este pasaje me deja ver a mí como que de manera simultánea a los avivamientos también hay juicios de Dios. Sí, sí, las dos cosas. ¿Sí? Los avivamientos traen juicio de Dios. Ay, porque el avivamiento, como el avivamiento trae liberación de almas cautivas, Ujú, entonces trae juicio y castigo sobre entidades espirituales. sí, Y entonces tiene que haber mortandad. Mientras unos son liberados, los opresores son exterminados. Mientras se recoge la cosecha, de otro lado corre la sangre de esas entidades espirituales que estaban apresadas o que tenían cautivas a esas personas o a esa cosecha. Los que tenían secuestrada la cosecha, sí, ¿sí? Pagan con su vida, entre comillas, el haber tenido secuestrado, oprimido a esa cosecha que no dejaban cosechar. Moraleja, todo avivamiento también de manera simultánea trae juicio, justicia, juicio y venganza, que es para lo que vino el Espíritu Santo, ¿no? Justicia, juicio y venganza. sí, es correcto. Ahora, no sé, como que nos gusta mucho el tema del amor, pero en estos días cuando estoy viendo la escritura, pues sí, el amor es importante, pero también hay otros temas como la justicia, otros temas como el juicio, otros temas como la venganza. O sea, no es que un tema excluya los otros temas, ¿no? No, no, porque Él es un Dios de justicia y la justicia es por su amor también. Todo está relacionado. Sí, Mirta Cordero desde Córdoba, Argentina, nuevamente ha sido un gusto tenerla el día de hoy. Mire, pasajes que son relativamente difíciles de entender. Conversándolo aquí suavecito, suavecito, se nos han hecho súper sencillos. sí, Se sí, nos han sí, hecho súper sencillos. una de las cosas que yo le pedí al Padre es que Él nos pueda quitar los velos que nos ha puesto la religión, por lo menos yo me acuerdo que yo tengo una amiga que ella vive en Chile, se llama Marilyn, y ella tenía una célula de oración en su casa y todo el mundo estaba espantado porque ella le predicaba a la gente nueva que iba llegando, les predicaba el Apocalipsis. Entonces todo el mundo espantado, pero ¿cómo tú le vas a predicar el Apocalipsis a la gente nueva? La vas a correr. Y yo decía, no, esto nada más lo hace Marilyn. Pero si usted ve, claro, porque era visto desde una óptica religiosa, que sí, que el fin de los tiempos, que los caballos, que las copas, que la ira, que no sé qué más. Pero no es así Apocalipsis. Apocalipsis habla del amor de Dios, o sea, estuvo bien lo que ella hizo siempre, lo que pasa es que era como vanguardista para su tiempo. Estoy hablando 20 años Claro, atrás. claro. Estaba muy Ve, adelantada para su época. sí, ajá, entonces todo el mundo espantado, no, no le prediques Apocalipsis a los nuevos, se van a correr. No, pero ¿y por qué no? Si allí está hablando de Jesús, se revela Jesús. Mire las lámparas, mire las llamas del fuego, mire los pies, mire esto, mire lo que le dice a las iglesias, eso es lo que tenemos que hacer, decía ella, se defendía. Claro. Ese mensaje Y a las bueno, 7 iglesias es lo que debemos que hacer, es lo que debemos claro, hacer. ella se defendía con eso. ¿Y Porque, cómo no les voy a decir por- eso? porque cuando le decimos a las personas salgan de Babilonia o a las iglesias salgan de Babilonia, lo que le estamos diciendo, la persona va a decir, listo, ¿y cómo compro el tiquete? El tiquete es el checklist, el chequeo de las mensajes de 7 iglesias. Cumplas Ujú, esto, iglesia 1, iglesia 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. Se cumplió, todo lo venciste, sí. No tienes nada que ver con Babilonia. Listo, no, ujú. huya. Entonces, oye, pues qué bonito predicar, evangelizar con el mensaje de las 7 iglesias. Sí, Espectacular. sí, sí, Buenísimo. excelente, o sea, no sé. Pero ve, había como ese velo de religiosidad. Yo le decía, Espíritu Santo, ayúdanos, ayúdanos que de verdad seamos libres y podamos ver tu amor y lo que el mensaje que tú quieres darnos en este tiempo, porque en medio del juicio, él lo hace por amor, para limpiarnos, o sea, para purificarnos, para que dejemos de hacer lo malo. Eso es lo que hace. Bueno, amigos, estamos a una semana de terminar este año.
eh, Ujú. devocional diario para todos, dedito. Esperamos, pues estamos teniendo dificultades porque las agendas de todos los conversadores se complican en estos tiempos, pero gracias a Dios por cada uno de ellos. Yo simplemente les agradezco y le pido a Dios que los guarde y que les retribuya conforme a su tiempo, los esfuerzos que se hacen para que este programa siga adelante. De hecho, Mirta, su esposo, se ganó el premio a la primicia del 2023. Dile con tu Sí, esposo que él se ganó la primicia del 1 de enero del 2023, que él va a sí, salir por los canales de Café y Oración el 1 de enero. sí, sí, está muy contento la primicia. Soy la Él se ganó primicia la del primicia. año. Él te ganó la primicia. Bueno, un Sí, saludo a Noelman González, que se ganó la con primicia gusto. porque él va a salir el 1 de enero. Él va a salir el 1 de enero del 2023, es la primicia de Dedito. Bueno, Mirta, Amén. muchas gracias. Que el Señor retribuya tu esfuerzo, tu tiempo y conforme sus riquezas en gloria te multiplique tu tiempo, te Amén. dé fuerzas y bueno. Amén. Bendiciones, Mirta, muchas gracias. Bendiciones. Gracias por la invitación. Estamos hablando. Bueno, amigos de Café de Oración, si le ha gustado, denle me gusta, suscríbase al canal, active la campanita, comparta este material con otros. Dios les bendiga ricamente.